Hola, buenas, soy el Gran Maestro para Alonso y en este vídeo vamos a hablar un poco del candidato. Va a tener lugar ahora en Chipre, dentro de unos días, y como hemos estado grabando el curso de Gukesh, que también hemos estado hablando de candidatos, de nuevos campeones y todo eso, y hemos visto y hemos analizado varios candidatos a lo largo de estos años, pues vamos a ver por encima qué aspectos considerar de cada jugador, estilos, mezclas, y bueno, hablar un poco y también generar un poco de debate sobre quién queréis que va a ganar. Así que sin más, vamos a ver. Vamos a empezar con los 8 clasificados. Tenemos a Caruana, que ganó el FIDE Circuit, el circuito de Opens en 2024. Entonces eso le dio los puntos suficientes para quedar por encima de todo el mundo. De hecho, Caruana ya en la anterior edición de candidatos también había ganado el FIDE Circuit, que básicamente premia al que ha ganado más torneos cerrados o de alta cualificación. Te da unos puntos en función de qué torneo ganas. Y bueno, Caruana es uno de los favoritos bastante claros. Luego tenemos a Giri, que hizo un Grand Swiss bastante espectacular. Luego tenemos a Bluban, que también le salió todo bien. Creo que Bluban, bueno, vamos a ir luego a nivel de aperturas y comentando un poco más cada detalle, pero Bluban es uno de los sorprendentes. Luego tenemos a Sindarov, que hizo una Copa del Mundo espectacular y viene jugando a un nivel muy alto también en los torneos estos de freestyle. Realmente Sindarov lleva una racha muy buena y además en los siguientes torneos cerrados también ha sido jugando muy bien. De hecho, recuerda bastante a la evolución que tuvo Gukesh acercándose al candidato. Entonces, digamos que Sindarov viene muy bien en racha. Por ejemplo, Giri lleva unos torneos bastante malos, Tata Steel jugó muy mal, tácticamente se colgó muchísimas cosas, entonces no tiene una perspectiva tan buena. Por otro lado, Wei Yi no ha estado jugando mucho, no se ha mostrado mucho estos torneos. En la Copa del Mundo tuvo una preparación bastante sencilla, con blancas y con negras también, buscando Petrov, buscando cosas conocidas y simplemente diciendo, bueno, yo voy a igualar y luego a partir de ahí que los demás se cuelguen cosas, que no es un mal planteamiento, pero en el candidatos conocido además por ser un jugador súper dinámico y súper bestia, pues también veremos cómo tensa las cuerdas porque es bastante conocido por sacrificar bastante con blancas o quedarse en posiciones peores pero complicadas. Por ejemplo, cuando jugó en la Copa del Mundo hace un montón de años ya, me acuerdo, no sé si era contra David Antón o contra Miguel Santos, creo que contra Miguelito. Y que ya me acuerdo que ya por aquel entonces, hace un montón de años, pues también, bueno, es un jugador bastante, al final, con 2.750, que es también relativamente favorito, pero como siempre, un poco como pasó con Gukesh, cuando ganó el Candidatos, es muy importante ver cómo lo hace también otro clasificado, que es Sipenko. O sea, Sipenko y Bluban, si se mantiene el tono y van puntuando, entonces será mucho más igualado. Pero si vemos que empiezan a perder muchas partidas o se quedan un poco más escorados, pues veremos que el que ganes no será tanto el que juegue mejor contra los top, sino el que tenga la capacidad de desequilibrar contra estos jugadores flojos de 2.700, o que al menos no tienen tanta experiencia. Luego sí Pengo, que hizo una Copa del Mundo muy buena. Curiosamente, en la anterior Copa del Mundo ya tenía muy buenas opciones, pero perdió precisamente contra Gukesh y de una manera también dramática, colgándose una pieza en uno, como hizo contra Wei Yi. Es un jugador bastante equilibrado. También lo tocaremos un poco a nivel de aperturas ahora. Pragnananda ganó el FIDE Circuit de este 2025. ¿Vale? Caruana ganó el del anterior. Entonces, nuevamente, Caruana y Pragnananda son los favoritos porque realmente a lo largo del todo el año han demostrado que llevan un ritmo muy fuerte, que pueden aguantarlo, que pueden hacer buenos torneos consecutivamente en distintos eventos. No solo son la flor de un día, que podríamos comparar, yo sé, con Bluban, con Sindarov, con Wei Yi, pero bueno, Sindarov realmente también ha hecho muy buenos torneos, por eso va subiendo. Y finalmente Nakamura, que es bastante polémico, ¿no? Porque al final jugó los torneos cerrados y, bueno, más que cerrados, estos torneos de un poco pachangueo para jugar el mínimo de partidas. De hecho, recientemente hizo un match con a Wonder Liang y precisamente lo perdió, empató en las clásicas. Y rápidas de Bridge tampoco lo vimos muy espectacular. Estuvo jugando bastante clásica, Siciliana clásica, que no es de su estilo, y realmente en la mínima momento que se cambiaba un poco la naturaleza de la posición, vimos que no reaccionaba muy bien en esas partidas. Entonces, vamos a hablar un poco de lo que viene a ser las aperturas y lo que creo que más o menos va a pasar. Primero, casi todo el mundo es jugador de 4, ¿vale? O sea, Caruana preferentemente, incluso en el anterior candidato, jugó siempre de 4.
que hay muchas partidas famosas de candidatos, por ejemplo, que juego contra Bashir Lagraf. En general, yo creo que va a usar E4, es más habitual, es una cosa que él pues realmente se encuentra muy cómodo, encuentra bastantes ideas. Tenemos a Miguelito por ahí trabajando detrás y encontrando recursos. No creo que haga C5, quizá ocasionalmente algún KF3, como hablaremos luego de quizá contra Sindarov, que me pareciera más probable. Pero con E4 vamos a tener varias preguntas. Primero, KF3, KF6, esta va a ser la pregunta más importante. Recordemos que Nepo ganó 2 candidatos seguidos, uno de ellos lo ganó básicamente con la Petrov. Súper buena preparación, súper seguro. Y tenemos a jugadores de Petrov, bastantes especialistas. Tenemos a Bluebaum, que la jugó durante la Copa del Mundo, durante el torneo cerrado que fue invitado en Tata Steel y durante la Bundesliga, lo vi jugar varias veces, no tuvo mayores problemas. Realmente la gracia de la Petrov es que muchas veces la gente se pasa de lista. Por ejemplo, vimos a Weili, también lo utilizó con mucho éxito, jugó exclusivamente Petrov. Entonces, Petrov es una gran pregunta. Quizá contra los jugadores de Petrov la gente busque más de 4 y escaparse un poco de esto. Entonces, contra Bluebaum, contra Weili, quizá veamos más Petrov. Contra los demás no creo que haya tanto problema. Sí que hay posibilidades de que algún otro jugador lo plantee, pero bueno, yo creo que Giri también ha jugado ocasionalmente Petrov. Obviamente todos los de la élite lo han probado hoy o no, pero Weili es un especialista, Bluebaum realmente se encuentra muy cómodo y quizá lo vemos. Luego, obviamente, la gran pregunta es KF6. Aparte de Weili, con KF6 aquí podemos encontrar a todo el mundo. Por ejemplo, Caruana siempre está más abierto a jugar españolas abiertas, no jugar tanto lo que es berlinesa, sino jugar a 6. De hecho, perdió en el anterior candidato contra Nakamura. Entonces, contra Caruana, el problema que tiene Caruana es que todo el mundo sí sabe que es mucho mejor, pero también sabe que va a intentar jugar una posición normal, tampoco va a intentar hacer nada súper descabellado. Entonces, no sé, habrá que ver cómo aguanta un poco si la gente vuelve y se pone a hacer berlinesas y calcula y estudia al final, hasta el final. También la berlinesa da bastante juego. Últimamente se han encontrado bastantes planes interesantes como el blanco, este tipo de esquemas de alfil por C6 y D3, alfil E3, caballo 2 y meter este caballo por aquí, jugar este tipo de cosas. Luego tenemos a la italiana. Esto es una especialista de tanto Esipenko como Sindarov, ¿vale? Aquí yo creo que vamos a encontrar un montón de partidas porque estos jugadores siempre han jugado de 4 y han sido jugadores de E4, juego italiana y juego una pequeña idea. Y Sindarov, por ejemplo, ha ganado un montón de partidas, por ejemplo, incluso lentas, con KF3, que son las variantes más secas. De hecho, Sindarov yo creo que va a buscar... son bastante similares de estilo, yo creo. Esipenko y Sindarov de blancas. Así que mucha gente quizá va a buscar enredarlos un poco, ¿no? Por ejemplo, Weili, para que os hagáis una idea, solo jugó esto en la Copa del Mundo. Lo jugó 2 veces. Una de ellas incluso ganó, que es una variante que se considera bastante endeble. Yo creo que buscaba más luego ya mantener la energía durante a lo largo del torneo y ya en rápidas, pues si hacía falta desequilibrar, pero sobre todo asegurar y evitar preparaciones del rival. Aquí entiendo que con el tiempo que ha tenido va a proponer más ideas. Pero bueno, también es un jugador que tensa mucho la cuerda y puede ser muy interesante. Esto para lo que hace de 4 y 5. Por ejemplo, luego, después de 4, francesa, Eriaisi la ha usado mucho últimamente, con variantes bastante arriesgadas, pero con relativo éxito. La jugó contra Weili, por ejemplo, y salió carpetado bastante rápido en la Copa del Mundo. De hecho, salió volando. Entonces, pero luego remontó y bueno, pero al final acabó perdiendo ese match. Entonces, Bluebaum era un especialista de francesa, pero últimamente yo creo que va a intentar jugar Petrov y estar un poco más tranquilo y no complicarse tanto porque le va bastante bien. Y bueno, y dentro de la Petrov se puede arriesgar un poco dentro de una posición bastante sólida. O sea, la Petrov va a ser súper importante. Luego, Praggnanandhaa y Caruana también la han usado hoy algunas veces para jugar a ganar. Y como, no sé, Esipenko la jugó en el match contra Weili, también para sorprender un poco y jugar variantes más secundarias. Quizá la vemos algunas veces, es bastante probable. Yo creo que veremos muchas sicilianas. En especial Giri jugó mucho esto durante Tata Steel, durante su época muy buena en el Free de Game Suisse, estaba jugando Najdorf cada día y buscando ideas un poco arriesgadas. Por ejemplo, pues sabéis una idea, aquí contra Torre G1, que le jugó a Arabin en Baiganzi, aquí jugó KF6, que es, pues yo qué sé, la 4ª jugada del módulo, es un poco más arriesgada, se queda un poco peor. Y lo que va a pasar mucho con Giri es que va a meter una buena preparación, por ejemplo, esta partida. Todo esto es, no voy a
a incidir mucho, ¿no? Pero todo esto es la mejor línea del módulo, ¿vale? Y luego llegamos a la posición crítica donde tiene que calcular y aquí Giri ha demostrado muy mal nivel en Tata Steel. Ya fue en enero, pero fue bastante problemático. Aquí, por ejemplo, tiene varias maneras de sacrificar o intercambiar piezas. Y aquí, por ejemplo, cayó por D4, cayó por y torre por C3, es la mejor línea y el blanco tiene que vigilar bastante. De hecho, está mejor el negro. Pero aquí hizo torre por, hizo calle A4, el blanco le jugó bastante normal, le hizo rey B1 y aquí, por ejemplo, que vuelve a tener una opción dinámica de igualar, mete a rey D7 y está tieso estratégicamente. O sea, es ventaja decisiva con varias jugadas. Entonces yo veo que Giri es de los rivales que va a marcar mucho su estado de forma, ¿no? Luego, Isipenko también, para que os hagáis una idea, jugó alfil E2 y alfil C4 contra estas variantes. Siempre busca variantes para jugar ajedrez. Por alfil E2 no es que haya nada especial, pero bueno, también intentar molestar a jugadores de Najdorf. Por ejemplo, Wei Yi antes la jugaba y para que os hagáis una idea, Gukesh le jugó alfil E2 una vez. Entonces, que es una idea que va bien contra jugadores que juegan Najdorf, pero no juegan clásica. Entonces, quizá vemos algunas de estas ideas más pequeñas. Luego, otro tipo de sicilianas. Naka es muy conocido por jugar cosas de estas. Meterte una siciliana de estas un poco sospechosa, calcular hasta el final, prepararla muy, muy rápido. De hecho, contra Caruana jugó esta mierda, es que es muy mala. O sea, se quedó bastante mal, de hecho se quedó peor. Pero ya es bastante conocido por jugar estas cosas. Entonces, también veremos, es probable que veamos sicilianas rarísimas. O sea, incluso no me extrañaría ver algún día una O'Kelly y alguna de estas líneas súper críticas porque la gente es bastante económica la O'Kelly y va bastante en serio. Y para una partida pues puede ser interesante. De hecho, Radjabov ya contra Caruana en Madrid, en el Candidatos, la jugó. Por ejemplo, también tenemos otras sicilianas que pueden ser interesantes. La de E6, a partir de aquí hay un montón de jaleo. Yo creo que la gente, como no hay ningún especialista realmente aquí que se digne a jugarla muy a menudo, ni Sindarov, ni Bluebomb, ni Giri. Giri y Caruana, quizá alguna partida. Es bastante probable que aquí veamos C3, G3, D3, cosas para esquivar grandes porciones de teoría. Sí que Isipenko, que siempre ha jugado E4, pues quizás sí que meta, y Wei Yi, que es bastante divertido. Entonces aquí hay bastante margen para probar cosas. Estas líneas son muy críticas, sé que Isipenko lo ha jugado 1000 veces con blancas. Esto es, por ejemplo, es Wei Yi, Erigaisi de negras. Sí que... Y Isipenko Sindarov también. O sea, esta línea también la podremos ver bastantes veces. Entonces no sé si van a intentar esquivarlo para el Candidatos, porque muchas veces aquí hay bastante volumen de trabajo, pero también hay bastante potencial de quedarse mejor. Entonces es aquí un poco vendrá la ambición y sobre todo el tiempo que tienen todos de preparar todo su repertorio. Pero bueno, esta es una de las sicilianas más críticas. Creo que con Najdorf la gente estará más tranquila porque al final es preparar una, probarla y poco más. Y ya veremos un poco con esto. No creo que veamos cosas que veríamos, yo qué sé, con Erigaisi, ¿no? Estas sicilianas súper salvajes, ¿no? Como el B4, que por ejemplo es casi decisiva. Yo qué sé, o por ejemplo, KF6. No creo que veamos Taimanov, en mi opinión, porque es que hay demasiadas líneas interesantes contra la Taimanov. Y es demasiado trabajosa para lo poco que da. Pero bueno, aquí por ejemplo quizá vemos a 6, que es la que jugó Faustino en el Aeroflot. Esta es más para jugar. Caruana la ha jugado un poco bastante en Blitz. La cosa es que si tú miras las partidas de Caruana, ha jugado absolutamente todo, ¿no? Entonces yo creo que veremos bastantes sicilianas, en especial con KF6. Caruana, Prak y Nakamura lo ha jugado mucho. Caruana y Prak en especial intenta meterse en líneas muy arriesgadas. De hecho, perdió una partida bastante sonada con Niemann en el FIDE Grand Swiss y... digamos que lo jugó bastante flojillo, en mi opinión. Entonces, son variantes que, bueno, aquí la Rosolimo será una gran pregunta. No creo que veramos Pelicans en absoluto. Y bueno, y dentro de 6, ya os digo, veo que Nakamura ha jugado alguna clásica, pero no le ha salido nada bien. No creo que Nakamura se atreva a jugarla, porque es que las ha jugado bastante mal todas en general. Entonces, Caro-Kann también es posible. No sé, no hay muchos especialistas. Bluebomb sí que la jugaba con bastante asiduidad. La Caro-Kann es una defensa bastante buena. Creo que casi la gran pregunta será ¿qué hacer aquí? Porque ahora el C5 está sufriendo mucho. Como yo soy jugador de C5, solo Parham Masudlu lo está jugando prácticamente. Está sufriendo mucho, pero el C5 también da pie a variantes bastante críticas, tanto H4 como G4. Digamos que bueno, aquí habría que ver qué plantea
el negro. Yo creo que será la principal pregunta de la Caro-Kann, que en especial en la de avance hoy en día está sufriendo bastante. Y con esto tendríamos un poco todo de D4. Luego, después de D4, hay muchos jugadores. Caruana lo ha jugado alguna vez, pero bueno, aquí sobre todo veremos a Bluebaum. Bluebaum ha sido muy especialista en D4, siempre ha jugado D4. Y últimamente, por ejemplo, como vimos en el vídeo de Antón, que mucha gente intenta India de Rey, en especial Sindarov, que es un especialista en India de Rey, y la jugó precisamente contra Bluebaum recientemente. Entonces, y ganó en el Tata Steel. Entonces, es bastante probable que la veamos. Contra Antón la jugaron varios jugadores, incluso Parham, que no era jugador India de Rey. Y de hecho, Antón se quedó ganadísimo, o al final no consiguió rematar. Pero será una gran pregunta, porque aquí Bluebaum tendrá muchas oportunidades de ganar, porque se quedan en general mejor, una posición interesante. Entonces, será bastante clave ver qué hacen contra él, porque es que es un jugador, ya os digo, he jugado muchas veces con él. Es muy pesado, es matemático, encima es muy. Siempre está muy bien estructurado a nivel de preparación, en especial con blancas. Y es el único jugador así, 100% de D4. Nakamura también, seguramente vayamos a tener que ver bastantes catalanas, preguntarnos, bueno, si Pengo también ha jugado alguna catalana, recientemente contra Nepo, por ejemplo, en Aeroflot. Entonces, dentro de la catalana, yo, por ejemplo, es una idea muy interesante que hacerla a Caruana, porque siempre intenta ser muy creativo. Recordemos su partida con Gukesh, que jugó esta cosa de torre B8 súper extraño y que acabó palmando. Entonces, este tipo de variantes son bastante importantes para entender que, bueno, contra ciertos jugadores hay bastantes estilos y Caruana a veces es demasiado creativo, no sé. Entonces, la catalana sería una buena pregunta porque muchos jugadores prefieren pues, jugar algo súper seco y prepararse el finalito y liquidarlo. Giri la usó con muchísimo éxito en el Grand Swiss, pero bueno, vemos que se quedan posiciones muy de poca ventaja. Entonces, no sé, también yo creo que será mucho más importante valorar quién juega cierto tipo de variantes. Por ejemplo, Prag, cuando subía a 700, jugaba muchísimo esto, ¿no? Entonces, quizá contra él prefieren jugar E4 y que me haga una cualquiera, ¿no? Y esta es bastante seca, ¿no? Entonces, aquí, bueno, son grandes preguntas, ¿no? La catalana y también luego con Bluebaum no creo que veamos catalana alguna, veremos mucho este tipo de estructuras. Que, bueno, Ragozin, que también lo ha jugado mucho, pues lo ha jugado todos, básicamente. Wei Yi, lo jugaba mucho de Niren también, era bastante especialista todo este tipo de estructuras. Aquí, literal, todos lo juegan. Creo que Giri también, en especial los chinos lo juegan mucho. O sea, Yuyang y Wei y Liren es una especialidad de los chinos, entonces yo creo que buscarán alguna otra cosa contra ellos. No sé, realmente hay bastante margen para D4, pero la gran mayoría de jugadores son más principales de E4. Luego, no hay muchos jugadores de KF3 y cosas raras, pero sí que, por ejemplo, C4, C5, KF3, G6 es la especialidad de Sindarov. Le gustan mucho estas posiciones y quizá tensa la cuerda contra un jugador que sea un poco más inexperto en estas posiciones. Ha jugado mucho esto. Yo lo juego con negras, también incluso este tipo de posiciones de doble simetría, ¿no? De alfil G7, alfil G2 y, bueno, aquí KF6 que es mala, pero esto lo ha jugado contra Carlsen, lo ha jugado un montón de veces Sindarov. Entonces, ver hasta qué punto quiere tensar la cuerda con negras, porque es un jugador que con blancas juega muy sencillillo y con negras puede tensar bastante la cuerda y puede jugar bastante agresivo, ¿no? Es un poco bastante curioso, ¿no? Entonces, y luego, por ejemplo, aperturas súper secundarias, por ejemplo, esto es Bluebaum Giri del Tata Steel en 2026 y de hecho se metió en esta cosa muy extraña. De hecho se quedó bastante mejor, pero nuevamente una vez que había quedado bien no entendió la posición y acabó palmando. Entonces Giri será bastante clave que consiga estas posiciones que se queda bien, pues luego consiga demostrar dinámicamente que juega bastante bien. Entonces vamos a hacer un recap. Caruana, E4 principalmente, de negras puede jugar de todo, te puede jugar en española, cualquier siciliana. Creo que va a tensar un poco la cuerda, pero también, no sé, realmente Caruana es el que puede variar bastante de posición. Por ejemplo, también podemos ver alguna Philidor, no sé si de Caruana, pero algún jugador sí, que hemos visto que a la práctica últimamente tiene bastante éxito y la gente todavía no entiende muy bien cómo jugar contra ella. Por ejemplo, Arabin la estuvo jugando en el Tata Steel.
Giri va a jugar Najdorf casi seguro, pero bueno, también puede jugarte Petrov. No hemos dicho mucho de D4, pero también juega aceptado. También juega Grunfeld. No creo que veamos Grunfeld, es muy costosa de preparar. Yo creo que algunos aceptados veremos, también es una pregunta importante. No creo que veamos el C5 que hizo Nakamura en el anterior candidatos. Digamos que bueno, hay bastantes posibilidades de alguna variante un poco extraña, pero no sé hasta qué punto. Estas pasan bastante de moda. De hecho, hay una idea interesante, quizá vemos esto alguna partida. F6 y C6, porque es una idea bastante modulera, pero es interesante, ya que aquí peón por caballo por el negro tiene buena compensación. Y acabas transponiendo a una eslava del cambio que quizá es una zona de confort para muchos. Esta no me parece una idea nada desdeñable. Y aquí, y si cae F6, ahora C5 es una mejor versión. Esta jugada, que bueno, lo mencionaba Brook y es una posibilidad. Y bueno, luego tenemos a Bluebaum, que va a ser mucho más clásico, con D4, D5, por ejemplo, tanto él como Yesipenko juegan de la misma manera con negras, juegan una idea un poco mala y se la preparan hasta el culo. Entonces, esto va a ser un poco, tanto Bluebaum como Yesipenko con negras, jugaban esta variante los dos y se quedaban peor, pero preparaban hasta el final. No sé si hay candidatos para mantener este mismo. Luego, Sindarov va a hacer lo que hemos dicho con blancas, posiciones muy simples, entiende muy bien, posiciones estratégicas de que hay que construir un ataque poco a poco, es fantástico. Y con negras totalmente lo contrario, juega indias de rey, se decide a las locas, contra C4, C5 y estas posiciones con G6, entonces puede ser bastante divertido ver que con negras va a determinar bastante el torneo, el con negras, contra todos estos jugadores, ya que es un jugador con mucha varianza. Wei yo creo que va a estar nuevamente con la Petrov. Con blancas sí que creo que va a intentar cosas con E4. No creo que intente que se salga de ahí. Esipenko, lo mismo, E4. Y no se va a salir raramente va a hacer algún D4 quizá contra algún C4 contra Sindarov, por ejemplo, que hemos dicho que juega alguna variante rara. Pero básicamente E4 y pequeñas ideas va a ser un poco la idea. Prag sí que puede ser como un detonante en este torneo, porque ya perdió la primera, por ejemplo, contra Gukesh, el anterior candidatos, porque jugó una línea bastante crítica de la catalana. Jugó con blancas, jugó esta variante. G3, jugó KF3 aquí, que es bastante arriesgada. Después de peón por, alfil G2, enroque, KF3, o sea, enroque KF6, A3, alfil 7. Y esto que se consideraba ya bastante dudosillo, se atrevió a meterse ahí, pero luego no entendió dinámicamente estas posiciones. Entonces, ideas buenas hay, ideas nuevas hay. Pero muchas veces la gente que intenta una idea se ya mete en una posición que requiere mucho estilo dinámico y a veces eso no se cumple y acabas palmando por tu propia idea. Entonces es una espada de doble filo. Luego, Nakamura. Bueno, Nakamura ya hemos dicho un poco bastante. Con blancas sí que puede hacer un poco de todo. Es un jugador bastante completo. No es un jugador que se obliga a jugar algo muy concreto. Puede jugar E4, D4, C4, KF3. En general, cosas con espacio las disfruta más Nakamura, luchando por el centro. Y con negras, ya os digo, es que puede ser literal cualquier cosa. O sea, no me extrañaría, os digo, este KF6 yo creo que lo vamos a ver alguna vez. Y bueno, y a partir de aquí, pues según cómo vaya yendo el candidato, obviamente vamos a empezar a ver aperturas más salvajes, porque hay gente que se va a quedar descolgada, te quedas con -1 a falta de una vuelta, y a partir de la segunda vuelta sí que se va a ver más divertido a nivel de aperturas. Con ello, mis favoritos, yo creo que, bueno, Caruana por la experiencia y todo es el mayor favorito. Luego, Naka no lo veo muy fino, pero tiene mucha experiencia y es muy listo y sabe cómo hacer leña del árbol caído. Prag, bueno, si tiene un buen torneo, pues es que Prag es el que, bueno, te puede hacer un torneazo, le puede hacer todo mal, no sé, últimamente tampoco lo veo súper fino. Sí que Sindarov lo veo mucho más fino, por ejemplo, aunque tenga menos, bueno, más o menos el mismo elo. Sindarov lo veo súper regular, súper peligroso, incluso con negras gana bastante cómodamente a jugadas de 2-7. Entonces, no sé, yo lo veo de los jugadores más en forma Sindarov, quizá el segundo o tercero. Giri lo veo muy mala forma este año. Bueno, veremos, porque muchas veces Cage, por ejemplo, quedó séptimo en el anterior torneo a jugar el candidatos y luego el siguiente quedó último o así. Entonces, Esipenko dudo que tenga alguna opción realista, pero bueno, va a ser nuevamente Esipenko y Bluebaum. Como lo van a intentar jugar a ganar y van a intentar torcer, será ver si pueden aprovechar esas ventajas que seguramente van a tener en la apertura.
Y luego Wei y Giri pues están ahí en un área que no sé muy bien dónde valorarlos porque, bueno, es que necesitan tener un muy buen torneo. Wei lo hemos visto bastante regular, manteniendo los 2.750, jugando bien incluso en Bundesliga. Es un serio candidato también, pero bueno, eso. No sé qué opináis vosotros. Más o menos este es mi resumen. También deciros, yo estaré de viaje, intentaré ir grabando algún tornillo por ahí o por allá, pero será bastante difícil. Estaré 3 semanas de viaje, entonces también en horarios distintos, sé que voy a viajar bastante lejos. Entonces, nada, si nos vemos por aquí en los candidatos, sí que nos vamos a ver mañana en stream, por ejemplo, en el torneo este de solo grandes maestros que hay online. Y luego más adelante, pues bueno, iremos también subiendo el curso de Education Inglés y algunas pequeñas cosillas que iremos subiendo en YouTube. Así que nada, con eso, a ver qué tal este candidatos, que sea tan emocionante como el anterior, que recordemos que la última ronda quedaban 4 jugadores con opciones a clasificarse, así que fue bastante divertido. Con ello, espero que os haya gustado estos vídeos y nos vemos en el siguiente vídeo.